Primer libro de Samuel, capítulo 14. Quiero leer versículo 47, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 47. ¿Están conmigo? Dice la Biblia: versículo 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, ¿qué dice? Era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que los saqueaban. Quiero que se note conmigo en la frase última que acabamos de leer: era vencedor. A donde quiera que se volviera. Es interesante, hermanos, y por extraño que parezca, hablando de Saúl, dice la Biblia: a donde quiera que se volvía, era vencedor. Eso me dice que Saúl tuvo por algún tiempo buenos días, tuvo por algún tiempo buenos momentos, tuvo victorias. Y yo quiero hablarle esta noche sobre esa frase: era vencedor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para nosotros. Quiero rogarte en esta noche que tú nos ayudes y que nos dirijas en poner atención a tu palabra, en tener nuestro corazón listo, dispuesto, abierto, Señor, a que tú trates con nosotros, que nos enseñes lo que debes enseñarnos, que nosotros podamos aprender lo que debemos aprender, y que la reflexión de esta noche, Señor, sirva para ayudarnos a dar un paso más adelante en nuestra vida espiritual. Dirígenos, Señor, por favor, y guíanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Es interesante que la Biblia diga esto de Saúl, hermanos. Y quiero decirle esto: no todo el tiempo el reinado de Saúl fueron las cosas como siempre hemos dicho que fueron. Hemos hablado de Saúl, y de hecho esta noche yo voy a hablar algunas cositas no muy buenas de Saúl. Pero quiero que note que no fue todo el tiempo así en la vida de Saúl. Dice la Biblia en este versículo que leíamos, que a donde quiera que se volvía era vencedor, tenía victoria, derrotaba a sus enemigos. Dice el versículo que después de haber tomado posesión del reinado de Israel, hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. Él se alistó para la batalla, él enfrentó a sus enemigos, él fue para hacerle guerra a ellos. Y ahí está una lista de ellos: Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba contra los filisteos, y luego dice derrotó a Amalec. Lo que quiero decir esta noche, hermanos, me gustaría su atención, es que Saúl sabía cómo ser vencedor. Saúl sabía cómo tener victorias. Y Saúl tenía cómo ser vencedor. No solo sabía cómo ser vencedor, pero Saúl también tenía cómo ser vencedor. La Biblia dice que tuvo victorias. La Biblia dice que era vencedor. La Biblia dice que derrotó a estos enemigos, a estos pueblos, a estos reyes. Saúl no fue un fracaso porque eso tenía que ser, hermanos. Y quiero dejarle esa cosita en su mente esta noche. Nadie es un fracaso porque tiene que ser un fracaso. Nadie es un perdedor porque tiene que ser un perdedor.
Nadie es un derrotado porque tiene que ser un derrotado. Saúl no fue un fracaso porque eso tenía que ser. En algún momento de su vida y en algún momento de su trabajo como rey, él tuvo victorias. Él fue vencedor, él derrotó enemigos. Dice ahí mismo, vamos a estar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 6. No cierre su Biblia, hermanos, y muévase algunas hojas conmigo. Capítulo 11, versículo 6. ¿Sí lo tiene? Dice la Biblia: al oír Saúl estas palabras, note que dice, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Vino sobre él con poder. En algún momento de su vida, hermanos, Saúl supo que era tener el poder de Dios. Él supo que era ser instrumento del Espíritu de Dios en su vida. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Saúl tenía esa oportunidad. Capítulo 11, versículo 11 al 13. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, note esto, hermanos, el pueblo dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Bueno, Saúl está haciendo su trabajo, está organizando al ejército, está teniendo alguna victoria, y el pueblo dice: ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Y note que dijeron: danos esos hombres y los mataremos. Esto me dice que en su mayoría el pueblo de Israel estaba con Saúl, estaba dándole su apoyo a Saúl. Versículo 13: y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Versículo 15: y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Estos eran buenos tiempos, hermano, entre Saúl y el pueblo de Israel, y particularmente en la vida de Saúl como rey de Israel. Dios estuvo con Saúl a pesar de la forma en que se dio su reinado. Dice la Biblia, en algunas ocasiones llegó el momento en que el capítulo 16, versículo 4, si quiere moverse ahí. Capítulo 16, versículo 14, perdón. 16, 14. El Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Lamentablemente, hermanos, llegó ese día. Pero lo que quiero que note es que eso no fue siempre en la vida de Saúl. Eso no fue siempre en el trabajo de Saúl como rey. Todo lo que causó estas cosas en la vida de Saúl, hermanos, fueron ciertas actitudes de su vida. Y aunque yo he querido llamar mi mensaje "Era vencedor", en realidad quiero hablarle también de algunas actitudes que hicieron que Saúl fracasara. Algunas actitudes que llevaron a Saúl a la condición que le llevaron, al punto que le llevaron. Pero quiero que note que en un principio no era así. El Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder, o con poder. Ahora el versículo 14 dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eso me dice que por algún tiempo el Espíritu de Jehová sí estuvo con Saúl. 18:12. 18:12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado ¿de quién? Dios estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Ahora, la gran pregunta, hermanos, y si usted quiere averiguarlo leyendo la Biblia, será buena idea.
Pero la gran pregunta es, ¿qué hizo que Dios se apartara de Saúl? ¿Qué puede hacer que Dios se aparte de nosotros? ¿Qué puede hacer que Dios se aparte de un creyente? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. En toda la historia y en la vida de Saúl, hermanos, el problema fue que tenía ciertas actitudes en su personalidad, en su carácter, que le afectaron y lo llevaron eventualmente al fracaso. Pero Saúl no comenzó siendo un fracasado. Saúl no comenzó siendo un derrotado. Fueron ciertas actitudes en su vida personal las que le fueron llevando eventualmente al fracaso. Dice nuestro texto que hizo guerra a todos sus enemigos alrededor. Libró a Israel de mano de los que le saqueaban. Y termina diciendo que era vencedor. Quiero decirle esto, hermanos. Todos tenemos cómo ser vencedores. ¿Lo cree o no lo cree? Todos tenemos cómo ser vencedores. Todos sabemos cómo ser vencedores. Usted puede hablar con el cristiano más sencillo que apenas está comenzando a aprender y a crecer espiritualmente y a saber la Biblia, y le aseguro que algo sabrá de cómo ser vencedor. Quizá en su propia percepción, en sus propias palabras, en su propia forma de entender las cosas, pero algo sabrá de cómo ser vencedor. Y le aseguro que maneja esa idea de yo sé cómo ser vencedor. Todos tenemos cómo ser vencedores. Hermanos, todos sabemos y todos tenemos cómo ser buenos creyentes. Aquí no hay nadie que diga, hermano, yo no sé cómo ser un buen cristiano. Todos sabemos cómo ser buenos creyentes. Todos sabemos cómo ser buenos hijos. Todos sabemos cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos trabajadores. Todos sabemos eso. O por lo menos sabemos bastante en cuanto a eso. Hermanos, todos tenemos potencial para ser vencedores. Todos. Nadie nace para ser un fracaso. ¿Sí me escucharon lo que dije? Nadie nace para ser un fracaso. Solo las gallinas nacen para quedarse siendo gallinas todo el tiempo. Y jamás pueden pasar de gallina a águila. Dios dijo al pueblo de Israel: estarás siempre por cabeza y no de cola. Vas a estar siempre por encima, no por abajo. ¿Por qué? Porque tenía el potencial de ser vencedores. Israel no, yo creo nunca debió haber experimentado las derrotas que experimentó, los fracasos que experimentó, porque Dios estaba con ellos. Ellos tenían todo para ser vencedores. Y nadie nace para ser un fracaso. Ahora quiero decirle esto: es muy probable quizá que nazcamos en circunstancias tal vez no tan favorables del todo. Quizás lo que rodeó nuestro nacimiento en esta tierra, nuestra llegada a esta tierra, quizás las circunstancias del hogar en el que nacimos, quizás las condiciones en las que nos criamos, quizás hayamos tenido circunstancias no tan favorables. Quizás nazcamos con algunas desventajas en comparación con otros. Y hace algunos domingos hablábamos de cómo superar desventajas. Porque la gran mayoría de nosotros, hermano, afronta desventajas. Mayormente cuando nos comparamos con los demás. Pero de nacer en esas condiciones, en esas circunstancias, pero de nacer en esas o con esas desventajas, de eso a nacer para ser un fracaso o para vivir en derrota, hay una gran diferencia.
Ustedes y yo hemos visto gente surgir de circunstancias muy difíciles, que entendieron que no nacieron para ser un fracaso, entendieron que no nacieron para vivir en derrota toda su vida. Nadie nace para ser derrotado y vivir en fracaso. Saúl, dice la Biblia, era vencedor. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Es que hay actitudes que nos hacen daño a nosotros mismos. La gran mayoría de veces, hermanos, el problema nunca está afuera de nosotros. La gran mayoría de veces el problema está dentro de nosotros. ¿Recuerda dónde David en su oración en el Salmo 51, recuerda dónde le pidió a Dios que hiciera cambios? ¿Dónde? Dentro de mí. Él dijo, renueva un espíritu recto dentro de mí. David está diciendo, el problema es dentro de mí. El problema, hermanos, muchas veces son nuestras actitudes, no es la gente. Aún con esa gente que aparentemente se ve orgullosa, se ve creída, se ve que no quiere hablar, se ve que nos evade. Hermano, muchas veces, le voy a ser honesto, el problema no es esa gente. El problema seguimos siendo nosotros, nuestra actitud, nuestra forma de ver las cosas, nuestra dificultad en entender y comprender a la gente. Ese es el gran problema. Pero qué lástima que David, o digo Saúl, la agarró contra David. En algún momento Saúl pensó, mire, este David es mi problema. Él me está robando la atención. Él me está ganando la gente. A él dieron sus 10,000 y a mí solo 1,000. Él dijo, David es el problema. Hermanos, David nunca fue el problema para Saúl. Y es más, David nunca se propuso a ser el problema de Saúl. David simplemente hizo lo que hizo. David simplemente se paró al frente cuando otros no lo hicieron. David simplemente dijo, yo voy a ir cuando ni el rey mismo, Saúl, quería ir contra Goliat. David dijo, yo voy. Y no fue con pretensiones de ser grande, de ser mayor, de destronar a Saúl. No, nunca lo hizo de esa manera. Pero ese fue el temor que invadió el corazón de Saúl. Bueno, el problema es que hay en nosotros actitudes que nos hacen daño. Hay decisiones que nos llevan a fracasar y a ser perdedores. Hay actitudes que no nos dejan mantenernos en victoria. Nosotros solitos, hermano, dejamos que esas actitudes nos afecten. Hay actitudes que no nos permiten dar todo lo que podemos y hacer todo aquello para lo que Dios nos ha capacitado a hacer. Saúl podía. Saúl tuvo el Espíritu de Dios viniendo sobre él. Saúl tuvo poder. Saúl tuvo el pueblo de su lado. Saúl tuvo un ejército. Dios estuvo con él. Así que Saúl tuvo victorias en su vida, tuvo el favor del pueblo de Israel. Mire el capítulo 10, versículo 24. Capítulo 10, versículo 24. Ya está conmigo ahí. Dice este versículo, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó, ¿qué dice? Con alegría, diciendo que viva el rey. Miren, hermanos, Saúl tenía al pueblo de Israel con él. Piense en eso. El Espíritu de Jehová vino sobre él con poder. Dios estuvo con él. El pueblo de Israel estaba apoyándolo en realidad. Dice este versículo, entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Estaban aceptándolo como su rey. Estaban diciéndole, Saúl, estamos contigo.
Capítulo 11, versículo 12, ya lo leíamos. 11, 12. El pueblo se puso a favor de Saúl y dijeron: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos estos hombres y los mataremos. Mire, hermanos, déjenme decir esto. Saúl tuvo hombres como los que David tuvo. ¿Recuerda los valientes de David, los que daban la vida por David? ¿Recuerda aquel hombre que dijo: ¿quién es este perro muerto para que trate a mi rey el Señor así? Déjame y le vuelo la cabeza. David tuvo esos hombres, Saúl los tuvo también. Dicen estos hombres: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Hermanos, Saúl no estaba solo, Saúl tenía, dice la Biblia, era vencedor. Era vencedor. Porque mire que Saúl también tenía los suyos. Vea el capítulo 10, versículo 27. En el versículo 24 acaba de haber un grupo que gritó con alegría y dijo: ¡viva el rey! Pero versículo 27, mire: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y esto regularmente lo dicen en voz baja y lo dicen por ahí, ¿verdad? No de manera que el rey lo escuchara, pero lo murmuraron ahí. Algunos gritaron: ¡viva el rey! Y ahí entre el grupo, entre la multitud del pueblo, habían unos y dicen: ¿cómo nos ha de salvar este? Y dice el versículo que le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Parece que era de traer regalo, ¿verdad? Y usted sabe cómo se siente cuando es de traerle regalo y algunos 5 le traen regalo y hay 3 que no. Usted ficha a los que no le trajeron. Sí, usted los marca, ¿verdad? Y dice: ya le llegará su cumpleaños y que ni espere regalo mío. Eso afecta, hermanos. ¿Y qué hizo Saúl aquel día cuando vio que algunos no le trajeron presente? ¿Qué hizo? Mas él disimuló. Ahora, eso significa que le afectó, pero no lo mostró. Dijo: Saúl, disculpe, no le trajimos regalito. Y él dijo: no se preocupe, no tenga pena, con su presencia es suficiente. Pero adentro dijo: pero mejor si hubiera traído regalo. Él disimuló eso. Pero hermano, Saúl tuvo. Ahora, quiero que no pierda de vista esto. Hay actitudes que nos destruyen. Y por lo regular, hermano, no piense en la gente, piense en sí mismo. El mejor remedio es decirle: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque ahí donde yo pienso, ahí donde yo siento, allí es el problema. Una de las actitudes que hizo tanto daño a Saúl fue una actitud de obstinación, una actitud de independiente. La primera actitud que comenzó a afectarle tanto y que fue el principio de su final, dije el principio de su final, fue comenzar a actuar guiado por sus impulsos, guiado por lo que él sentía o pensaba que debería de hacer, poniendo a un lado lo que Dios le había dicho. No siendo guiado por lo que Dios le decía por medio de Samuel. Ese fue el principio del final de Saúl. Esa actitud obstinada. Él comenzó a tomar sus propias decisiones sin importar lo que Dios le mandaba a hacer. Recuerda cuando Dios le dijo: quiero que vayas a Amalek y lo destruyas todo. Y hermano, Dios que es Dios, Dios que es amor, es justicia, es misericordia, le dijo: no te apiades de nada. Quizá usted y yo no entendemos esa justicia de Dios. Parecía duro, sonaba duro lo que estaba mandando a hacer a Saúl. Y Saúl no era quien para tomar sus propias decisiones, ya estando frente al enemigo, teniendo al enemigo en sus manos. Él no tenía por qué decidir qué hacer y qué no hacer, cuando Dios ya le había dicho que hiciera, hermano. ¿Cuántas veces nosotros
nos tomamos el derecho de decidir sobre algunas cosas cuando Dios ya nos ha mandado a hacer lo que debemos hacer. Es un error, hermanos, someter a consideración lo que Dios dice en su palabra, para ver si lo hago o no lo hago, si conviene o no conviene. Las tendencias de su carácter constantemente reñían con las órdenes que Dios le daba. Y hermanos, eso somos nosotros muchas veces. Somos tan humanos como Saúl era tan humano. Tenemos actitudes que muchas veces terminan dañando nuestra vida y nuestra relación con Dios. Las tendencias de su carácter constantemente reñían, dije, con las órdenes que Dios le daba. Como que las estudiaba, como que las analizaba, como que trataba de entender si tenía o no tenía razón Dios con lo que le estaba mandando. Dios le ordenó destruir todo lo que Amalek tenía, pero él destruyó lo que él creyó que debía destruir. Una actitud obstinada e independiente, una actitud de celo y rivalidad con David le hizo tanto daño a Saúl. Hermanos, Saúl no soportó que el pueblo comenzara a amar a David, así dice la Biblia. El pueblo comenzó a amar a David. David comenzó a salir. Y quiero que entienda esto, hermanos. David siempre respetó el reinado de Saúl y lo respetó hasta el final, aun cuando en 2 o 3 ocasiones tuvo la vida de Saúl en sus manos. Él pudo haber acabado con él. Y él dijo: nunca lo voy a hacer. Yo entiendo que no debo poner mi mano sobre el ungido de Jehová. Bueno, quiero decirle esto: David nunca peleó el reinado. Y ahí hay una buena lección para aprender. David nunca peleó por el reinado. David nunca intentó destronar a David, a Saúl, o matarlo para luego él quedarse en el reinado. Pero Saúl no soportó que el pueblo le diera realce a la victoria de David sobre Goliat. Ahora, ya una vez hablamos de esto, hermanos. ¿Quién tuvo primero la oportunidad de derrotar a Goliat? ¿Saúl o David? Saúl. Él tuvo la oportunidad de derrotarlo. Él tuvo la oportunidad de subir en las encuestas en el pueblo de Israel y llegar a los primeros lugares como rey después de derrotar a Goliat. Él tuvo la oportunidad de hacerlo. Él estuvo en el campo de batalla. Él estaba escuchando por varios días, no por un día ni 2 días. Por varios días él estuvo con su ejército viendo que ese Goliat salía y nadie hacía nada. Luego apareció David. Y acuérdense una cosa, hermano: David no iba a eso. David no iba a eso. ¿A qué había ido David? A dejarle alimento a sus hermanos. Pero ya estando ahí con lo guerrero que él era, dijo: esto está interesante. Qué emoción estar en la guerra. Para mí no sería tan emocionante, pero para él, como guerrero que era, él dijo: esto está bueno. Y comenzó a averiguar: ¿y qué le van a dar al que derrote a este filisteo? Y se emocionó más cuando le dijeron: el rey le va a dar a su hija. Órale. Sin conocerla, si hubiera sido fea, yo no me atrevo. Pero él se atrevió, ¿verdad? Yo creo que no la conocía. Dijo: ¿qué le van a dar a su hija? Van a eximir a su familia de impuestos y etcétera. Dijo: yo voy a ir, yo lo voy a hacer. Y cuando lo hizo y la gente lo reconoció, Saúl se enoja. Bueno, yo la vez pasada le mencionaba esto. Yo recuerdo hablando un poquito sobre esto. Si hay algo que hay que hacer y tú no lo estás haciendo, no te enojes cuando lo haga otro y ese otro sea reconocido por lo que hizo. Porque tú tuviste la oportunidad de hacerlo, pero preferiste quedarte sentado, nada más viendo a ver quién lo hacía. Nada más que lo haga otro, porque yo no. Y luego cuando viene otro y lo hace, digo: gracias, hermano, te felicito por tu iniciativa de hacerlo. Ahí estás con celo al otro lado. Y dice: él sí, verás, si yo lo hubiera hecho, ni gracias me hubieran dado. ¿Cómo sabes? La misma historia con Saúl, hermanos. Nunca lo hizo él. Pero Saúl no soportó eso.
Dice el versículo 18, capítulo 18, versículo 29. Capítulo 18. Sabe que estamos en primer libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 18, versículo 29. Tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David, ¿qué dice? Todos los días. Hermano, esta enemistad le surgió a Saúl del aire. Si buscamos en toda la Biblia, hermanos, ¿qué le hizo David a Saúl para que Saúl fuera enemigo de David todos los días de su vida? No vamos a encontrar nada absolutamente que David haya hecho a propósito en contra de Saúl para ganar su enemistad. No hizo nada de esto. Pero ¿qué dice el versículo? Fue Saúl enemigo de David todos los días. Qué vida más difícil la que comenzó a vivir Saúl cuando se llenó de celos contra David, cuando hizo de David su enemigo. Y habrá sido interesante preguntarle a David: mira, ¿y Saúl es tu enemigo? David dice: no, para nada. Al contrario, le ayudo en el ejército. Estoy con él, lo apoyo. Es más, cuando se le mete el diablo, me manda a llamar para que toque el arpa y lo tranquilice. No, yo para nada soy enemigo de Saúl. Es más, lo he tenido en mis manos para matarlo y no lo he matado. No, él no es mi enemigo. Pero pregúntele a Saúl si David es su enemigo o si él es enemigo de Saúl, de David. ¿Y qué va a decir Saúl? Ni quiero ver, ni en frijoles quiero ver. Ni me lo mencione. Porque yo ni lo trago. Hermanos, hay algunos así aquí, que ven a otros ni lo tragan. Dice: no, para nada. Y de repente los otros bien que los tragan a ustedes. Con dificultad todos los pasa. Pero algunos de ustedes ni con dificultad tragan a otros. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha llevado a eso? ¿Culpa de quién es? Bueno, son actitudes que destruyen nuestra vida. Y muchas veces sin darnos cuenta. Y le voy a decir algo, hermanos: no hay peor cosa que tener actitudes equivocadas y creer que estamos bien. Dice: hermano, yo no soy el problema, yo me siento bien. Muchas veces eso no es cierto, hermano. Muchas veces tú eres el problema, tú eres el de las actitudes. Dice: no, yo me siento bien, yo con él no tengo problema, yo con ella no tengo problemas. Y ahí hay un gran problema, porque de repente sí tú eres el problema, pero crees que no lo eres. Cuando las cosas llegan a ese punto, hermanos, se atascan. Y hay relaciones que ahí se quedan. Aquí de repente hay gente que son eternos enemigos. Aunque se saludan y se hablan, pero no se tragan. Y es bien probable que así se van a morir. La mejor prueba va a ser si va a estar en su funeral. Bueno, cuando uno se muere hasta los enemigos llegan, ¿verdad? Y dicen: tan bueno que era, tan bien que me caía. Pues ni modo, ya uno no puede defenderse. Ya uno no puede decir hipócrita. Hermanos, Saúl fue enemigo de David todos los días. Versículo 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, note eso, David tenía, ¿qué dice? Más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Hermanos, yo quiero creer que David nunca hizo esto para eso, para sobresalir, para ser importante, para ganar el favor de la gente. David nunca hizo eso. Él nada más era consciente de hacer las cosas por el pueblo de Dios, lo reconocieran o no lo reconocieran. Él simplemente quería servir a Dios, ayudar al pueblo de Dios. Eso es todo lo que él quería. Así que Saúl comenzó a declinar por los sentimientos de rencor y de venganza que invadieron su corazón. 18:8.
18:8. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Eso solo falta que me quiten a mí y le den a él el rey. Hermanos, la gran pregunta es: ¿por qué se enojó Saúl? Dije, ¿quién tuvo la oportunidad en sus manos y no la aprovechó? Saúl pudo haber subido, hermanos. Saúl pudo haber ganado el corazón de todo el ejército de Israel si desde un principio, antes de que ese Goliat estuviera por tantos días, si en el primer día Saúl se hubiera parado y dicho: espérenme un momento, respáldenme, protéjanme, cúbranme, vénganse detrás de mí. Hermanos, el pueblo lo hubiera reconocido, el pueblo le hubiera respetado aún más. Pero esperó que llegara David, y dice la Biblia que David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, y se hizo de mucha estima su nombre, y eso comenzó a corromper a David, a Saúl por dentro. Comenzó a traérselo abajo, man. Comenzó a hacerle vivir días infelices. David comenzó a quitarle el sueño a Saúl, no porque quisiera hacerlo, pero yo me imagino que cualquier cosa que Saúl miraba a David. Cualquier cosa, todo está yendo bien, y de repente ahí viene ese patojo, ¿no? ¿Cómo le molestaba a David, a Saúl, recordar eso? Versículo 9. Versículo 9. Hermanos, escúcheme esto. Siempre hay un día desde el cual alguien no mira con buenos ojos a alguien. Y desde aquel día, ese fatídico día para Saúl, desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora le pregunto, hermanos, ¿a quién le afectó más esto? ¿A David o a Saúl? A Saúl. No, David ni le preocupaba. David estaba tranquilo. Ese es su problema. Si me mira de esa manera y ya no me mira con buenos ojos y se amargó conmigo, su problema. David la estaba pasando bien. Hermanos, ¿quién estaba haciendo daño a quién? Saúl, él solito. Hay actitudes que destruyen, hermanos. Hay actitudes que hacen mucho daño. Dije primero, una actitud muy obstinada e independiente, con la tendencia de reñir con las órdenes que Dios da. Dije 2, una actitud de celo y rivalidad con David le hizo tanto daño. 3, una actitud de indiferencia a los consejos de Samuel. Tanto es interesante esto, hermanos. ¿Quién ungió a Saúl como rey? Samuel. ¿Quién ungió a David como rey? Samuel. ¿Quién aconsejó a Saúl en algún momento? Samuel. ¿Quién aconsejó a David en algún momento? Samuel. Los dos, hermanos, fueron ungidos por el mismo hombre. Los dos recibieron los mismos consejos, la misma orientación, la misma dirección de Dios. Samuel fue el encargado de decirle a ellos qué es lo que Dios decía. Más tarde apareció Natán en la vida de David para ayudarle en su reinado. Pero Saúl tuvo una actitud de indiferencia a los consejos. Los escuchaba, pero no los hacía. Y no hay cosa que haga más daño de repente, hermanos, que escuchar consejos
y no hacerlos. Él está recibiendo los consejos, pero a la vez está diciendo, está bien, gracias, pues no lo voy a hacer. Le agradezco por sus consejos, pero no lo voy a seguir. Es más, yo ya decidí qué voy a hacer. Saúl era ese tipo de hombre. Saúl mantuvo una actitud de orgullo, número 4. Una actitud de orgullo. Cuando Samuel le reprendió en ocasiones por sus arranques de desobediencia, usted puede leer la Biblia, hermanos, y no hay nada que diga que Saúl se entristeció y se arrepintió y que mostrara disposición de cambio. No hay mucho que Saúl diga y venga dolido delante de Samuel diciéndole por favor y quizás llorando por lo que había pasado. Él nunca lo hizo. Tenía un corazón tan orgulloso. Nunca se inmutó las veces que Samuel le dijo que Dios había quitado el reino de sus manos. Imagínense lo que Dios le mandó a decir muchas veces. Lo que Samuel vino para decirle en algunas ocasiones. Escuchen lo que un día le dijo Samuel a Saúl. Capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Usted cree que esto le afectó a Saúl? ¿Usted cree que esto lo entristeció? ¿Usted cree que esto le dio pesar y se lamentó y dijo, a ver, repíteme lo que dijiste? ¿Qué dijiste? Que Dios hubiera confirmado mi reino sobre el pueblo de Israel, o sea que ya no lo va a confirmar. Eso está diciendo. Bueno, eso hubiera causado pesar en la vida de Saúl, pero no, tranquilo. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso era para sentirse como cucaracha, hermanos. Así que yo fallé al Señor, fallé a Dios, me pusieron como rey, me dieron la oportunidad. Aunque no era la voluntad de Dios, me dio la oportunidad, permitió que yo llegara a ser rey. Tuve la oportunidad de serlo, de lograr grandes cosas, de ganar el corazón del pueblo, de obedecer la palabra de Dios. No lo hice, qué pesar. Eso era como, imagínense, estar frente a un hombre como Samuel y decirle que Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo a otro. Y se lo está diciendo y dice, por cuanto no guardaste o no has guardado lo que Dios te manda. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Has sido desobediente, has sido muy obstinado, has sido muy independiente. Usted no encuentra una reacción de dolor o de lamento por lo que Samuel le dijo. Y la vez que lo dijo, hermanos, lo dijo sin mostrar el más mínimo pesar por lo que había hecho. Lo dijo así como, pues ni modo, ya lo hice. 15:24. Dice este versículo: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Yo me lo imagino en ese tono tan fresco, tan tranquilo, como teniendo una actitud de demasiada indiferencia. Le daba lo mismo seguir en el reinado o perderlo, no importa. Dice, está bien. Mi hermano, el día que pierdes lo que haces para el Señor y dejas de hacerlo, y no tienes pesar por eso, es una lástima.
David tenía demasiada indiferencia. Él dijo, pues ni modo, ya que él ha querido quitármelo, pues que lo quite. Oyó que Samuel le dijo que Dios había rasgado el reino de él y que lo había dado a un prójimo suyo mejor que él, y él siguió como que eso no era gran cosa, como que todo estaba bien. Ahora, esas actitudes hicieron demasiado daño en Saúl. Esa es una actitud de perdedor. El orgullo destruye, la indiferencia destruye. Y esas cosas, hermano, lo peor de todo es que las vamos llevando adentro de nosotros. Dije adentro de nosotros, porque yo no tengo una coraza contra el orgullo. A mí nunca me vacunaron contra la indiferencia. No sé si a alguien de ustedes. ¿A alguien lo vacunaron contra el orgullo? ¿O contra la indiferencia? ¿O contra la obstinación? ¿O contra los celos? ¿O contra la tendencia de tener rivalidades? Todos tenemos ese problema de luchar con esas actitudes adentro de nosotros, hermano. Saúl mantuvo una actitud pasiva hacia sus desobediencias. Él desobedecía y le daba igual, como que estaba obedeciendo. Hacía mal las cosas y como que nunca las había hecho tan bien como ahora. Aquella vez cuando abiertamente desobedeció a lo que Dios le mandó ir y destruir a Amalek, cuando se encontró con Samuel, cuando Samuel vino al campamento, cuando él vino a encontrarse con Saúl, Saúl le dijo, note qué espiritual, hermanos. Cualquiera que no supiera más de Saúl, de repente se lo hubiera creído esta. Se encuentra con Samuel y le dice, bendito seas tú de Jehová. ¿Ha oído hablar de esa gente tan espiritual? Hay gente que tiene un lenguaje tan espiritual que hasta lo hace sentir a uno carnal, ¿verdad? Uno se siente y dice, que yo, pastor, y tan carnal en comparación a este, habla sublime. Un lenguaje bien fino, tan de creyentes. Y viene Saúl a David, a Samuel, y le dice, bendito seas tú de Jehová. Y note que sigue a continuación, 15:13. 15:13. Saúl le dijo, segunda frase del versículo 13, bendito seas tú de Jehová. Y luego, ¿qué dijo? Mire, hermanos, cualquier niño de rayitos que hubiera escuchado esta historia y se la hubieran contado, si después había tiempo de preguntas y usted hubiera preguntado, ¿se cumplió Saúl la palabra de Dios? Hasta ellos hubieran sabido que no. ¿Y qué está diciendo Saúl, sin embargo? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Era cierto eso? No era cierto. Eso no era verdad. Él está diciendo, todo está bien. Me siento bien de ser obediente. Me siento bien de hacer las cosas como Dios me ha mandado que las haga. He cumplido la palabra de Jehová. Eso es lo que Saúl está diciendo. Pero había detrás de él, y ojo con eso, hermanos, porque a veces creemos que estamos bien, pero traemos ovejas y vacas detrás de nosotros. Dice, no, hermano, conmigo no hay problema, yo estoy haciendo las cosas bien y yo soy obediente a Dios. ¿Y esas ovejas? ¿Y esas vacas? Había detrás de él ovejas y vacas listas para delatarlo y decir, no es cierto. Él dijo, yo he obedecido, he cumplido la palabra de Jehová. Y las ovejas y las vacas dicen, no es cierto. Pero lo hicieron en su propio lenguaje, ¿verdad? Faltó que las ovejas y las vacas dijeran, aquí venimos nosotras, no nos destruyó, no ha cumplido la palabra de Dios como Él le dijo que lo hiciera, aquí estamos nosotros. Lo delataron las ovejas y las vacas.
Cuando Samuel le dijo, y esos balidos y esos bramidos que yo oigo con mis oídos, ¿qué son? Saúl dijo con tanta indiferencia, hermanos, como que nada grave era, como que no se tratara de una desobediencia. Saúl dijo, sí, es cierto. Por ahí vienen unas ovejas y unas vacas, que el pueblo quiso traer algo. El pueblo quiso perdonar lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero que conste, no las traemos para comer, no las traemos para criar. ¿Qué dijo Saúl? Las trajimos para sacrificio a Jehová tu Dios, pero lo demás sí lo destruimos. Esperaba que Samuel le aplaudiera, ¿no? Esperaba que Samuel le dijera, te felicito porque pensaste en Dios y ofrecerle algo al Señor. Qué bien, Saúl. Samuel no dijo eso, man. Samuel no dijo, qué bueno, gracias por acordarte de Dios. Al contrario, el versículo 16. Estábamos en versículo 15. Versículo 16. Mire lo que dijo Samuel. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Ahora, lo que Saúl va a escuchar, hermanos, no es nada para estar relajado. No es nada para irse a dormir tranquilo. Si otro hubiera sido Saúl, y si otras actitudes hubiera tenido en su vida, lo que Samuel le dijo que Dios le había dicho esta noche, hubiera sido para irse triste a su casa. Y todavía después de lo que Dios le había dicho, Saúl dijo, versículo 20, con todo y todo, hermanos, Saúl respondió a Samuel, antes bien, ¿qué dijo? He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Hombre, he hecho lo que Dios me mandó a hacer. ¿No me va a felicitar por eso? Hermanos, Saúl miraba las mentiras como verdades o las desobediencias como obediencias. Saúl era de estos que muchas veces, hermano, ¿qué tal está? Y dice, bien. Y ellos saben que ni están siendo fieles, ellos saben que ni están ganando almas, ellos saben que ni están diezmando, ellos saben que hay muchas cosas que no están haciendo. Y usted les pregunta y dice, bien, gracias, bendito sea el Señor. Y hasta le dicen varón a uno. Bien, varón, gracias. Sí, hermano, gracias a Dios, bien. Cuando si nos damos cuenta, hermano, si examinamos nuestras vidas, hay más de algo que no estamos obedeciendo al Señor. En un tiempo Saúl era vencedor, podía serlo, tenía cómo ser vencedor, pero actitudes le llevaron al fracaso y a la derrota. Quiero terminar esta noche, hermano, diciéndole esto. Ustedes y yo tenemos potencial para ser vencedores. Ustedes y yo tenemos potencial para ser mejores creyentes. ¿Sabe cuál es el problema? Es que no queremos ser mejores creyentes. Estamos contentos con el tipo de creyentes que somos. Ya hasta sentimos que demasiado obedientes somos. Llegamos a 2 cultos a la semana y ya creemos que demasiado fieles somos. Ustedes y yo tenemos potencial para ser mejores cristianos, hermano. Tenemos al Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Tenemos la oración a nuestro favor. Tenemos muchas cosas a nuestro favor. O no queremos ser mejores, o actitudes nos están haciendo daño.
o actitudes no nos están dejando ir adelante en nuestra vida espiritual. ¿Por qué no averiguamos esta noche qué actitudes nos están dejando, no nos están dejando ser vencedores? ¿Qué actitudes no nos están dejando ser vencedores? No nos están dejando vivir vidas espirituales plenas como quisiéramos vivirlas. ¿Qué cosas en nuestro corazón nos roban el gozo, nos roban la visión, la paz, las victorias en nuestra vida? ¿Qué cosas? David era vencedor, Saúl era vencedor, tuvo alguna victoria, podía hacerlo, tuvo potencial para hacerlo, pero dio lugar a algunas actitudes en su corazón que lo llevaron finalmente al fracaso. ¿Por qué no miramos esta noche, hermano, a nuestro corazón y nos enfrentamos consigo mismo, honestamente? No tiene que decirle a nadie qué hallamos en el corazón, en todo lo que hemos hablado esta noche. Quizás no es obstinado, pero quizás tiene celos. Quizás no es obstinado, pero probablemente el orgullo nos está dando batalla en nuestro corazón. Quizá el orgullo está afectando relaciones en nuestra comunión. Hermano, no le echemos la culpa a otros. El problema, la gran mayoría de veces, ¿sabe dónde está? En nuestro corazón. Sería buena oración esa, como la que hizo David: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Es válido orarle eso al Señor, hermanos. Vamos esta noche a inclinar nuestro rostro. Padre, quiero agradecerte en esta hora.